Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Antes de empezar, los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal. Dejamos el link de acceso en la descripción de este video. Por aquí, por el viejo canal que está desmonetizado por YouTube, solo pasaremos una parte de los programas diarios. Así que no dejen de seguirnos por nuestro nuevo canal para ver todo nuestro contenido. Hay un pico de muertes de miembros del Partido Comunista Chino durante el actual brote de neumonía en China. Además, un paciente de 8 años sufre un infarto cerebral, típico en pacientes de alrededor de 70 años, pero no en niños. El aumento de las infecciones por neumonía en China lleva a los legisladores estadounidenses a preocuparse por la transparencia de China. Operaciones de influencia chinas descubiertas y retiradas de Meta. El gigante de las redes sociales afirma que se están intensificando las campañas vinculadas a China y que las cuentas falsas apuntan a los estadounidenses. Y el ex diplomático Henry Kissinger falleció a los 100 años. Tras un centenar de visitas a China durante su servicio, es conocido por facilitar la apertura de las relaciones entre Estados Unidos y China hace décadas. Un inusual repunte de muertes en el actual brote de neumonía en China se está centrando en miembros del Partido Comunista Chino. 9 profesores murieron en la semana que finalizó el 20 de noviembre. 8 de ellos eran miembros del Partido Comunista Chino. El más joven tenía 41 años. Ninguno de los obituarios mencionaba la causa de los fallecimientos. Las muertes se producen mientras una neumonía no diagnosticada está azotando el país y saturando hospitales de toda China. Pero la muerte de altos funcionarios no es una tendencia nueva. Ya en octubre fallecieron al menos 66 altos miembros del PSC. El pico más reciente se produjo el pasado mes de diciembre, cuando el virus del PSC causante de COVID-19 arrasó China. Más de 60 altos funcionarios del partido murieron en solo un mes. Además de los funcionarios, el país está recibiendo otro tipo de noticias trágicas. Apenas unos días después de que a un niño de 8 años le diagnosticaran neumonía por micoplasma, una enfermera supo que sufrió un infarto cerebral. La prensa china informó que los médicos le extrajeron grandes trozos de coágulos sanguíneos durante la operación. El infarto cerebral suele producirse en pacientes de 70 años o más, pero es muy raro en niños. Y mientras el actual brote de neumonía hace estragos en China, las escuelas de las grandes ciudades instan a los profesores y alumnos enfermos a quedarse en casa. Hablamos con una residente de Beijing sobre la situación. Más de la mitad de los alumnos de la escuela están infectados, y los profesores también. En cuanto a mi familia, todos estamos infectados. El brote actual afecta sobre todo a los niños, pero un experto médico chino teme que los adultos mayores puedan ser el próximo objetivo. Esto se debe a que el país se aproxima a las celebraciones de Año Nuevo, una época en la que las familias suelen viajar para reunirse. Una doctora de Beijing dijo que solo el lunes atendió a unos 100 pacientes, la mayoría eran ancianos. Los ancianos de China murieron en masa después de que Beijing levantara sus restricciones contra la pandemia. Desbordaron hospitales y funerarias en ese momento. Sin embargo, el miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, restó importancia al brote. En su discurso ante las Naciones Unidas afirmó que la situación está bajo control y que China da la bienvenida a visitantes de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud está realizando un seguimiento con China sobre el brote en curso. Una de las cuestiones que la agencia está tratando de comprender es la resistencia a los antibióticos. Los fármacos se utilizan para tratar la infección causada por la neumonía por micoplasma, pero los médicos están observando una resistencia generalizada a ellos. Debido a esto, el brote de neumonía podría correr el riesgo de fomentar una amenaza aún mayor, el desarrollo de cepas resistentes a los antibióticos y potencialmente mortales. Seguiremos informando sobre este tema.
Legisladores estadounidenses temen por la transparencia del brote del virus en China. El Congreso está sondeando a los CDC para saber cómo está respondiendo la agencia. Esto es lo que sabemos. Abrumando a muchos hospitales, las infecciones de esta neumonía se vienen extendiendo rápidamente entre los niños de China y ahora están afectando a los adultos, sin que la medicación pueda ayudarlos. Informes chinos indican que la demanda de atención médica es tan alta que Beijing volvió a abrir un hospital improvisado para hacer frente a la situación. Esto es lo que dijo la directora de los CDC sobre este virus el jueves en su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes. Correcto, no se trata de un virus nuevo. Estamos en estrecho contacto con nuestros homólogos en China y corroboramos la información. ¿Se siente segura de que China está siendo transparente con la información que entrega? Pienso que la diplomacia científica es muy importante en esta parte del mundo. Esto se produce al mismo tiempo que un informante revela que el resto del mundo, e incluso los que están dentro de China, pueden estar a oscuras sobre la realidad de este nuevo brote. Un informante dijo a nuestro medio hermano, The Epoch Times, que el líder del PSC, Xi Jinping, ordenó a los funcionarios restar importancia a la información sobre la propagación de la enfermedad respiratoria y para evitar el término COVID-19. No son comunicativos, no quieren quedar mal. Y como resultado, la gente muere. Seguimos teniendo el mismo problema que teníamos con COVID, que es que los datos que salen de China son muy opacos. No hay transparencia y eso hace difícil analizar cuál es el riesgo más allá de las fronteras de China. La Comisión de Energía y Comercio pidió a los CDC que estén alerta ante este nuevo brote y que se preparen mejor para ofrecer más transparencia sobre la verdadera naturaleza del virus. No nos dijeron la verdad durante el COVID. Nos ocultaron lo que estaba ocurriendo probablemente durante semanas, si no meses, lo que dio lugar a una pandemia mundial. Así que soy escéptico sobre lo que pasa en China y necesitamos saber qué es. Ahora el comité solicitó a los CDC que responda a una larga lista de preguntas antes del 13 de diciembre. Entre ellas, si el PSC intentó ocultar o demorar el suministro de información sobre la nueva neumonía. ¿Y qué información recibieron los CDC de parte de China? Y en alerta máxima, el Ministerio de Salud de Taiwán aconsejó a los ancianos, los niños pequeños y las personas con inmunidad débil evitar viajes innecesarios a China continental. Este aviso también afecta a Hong Kong y Macao. Taiwán desconfía de los brotes de enfermedades en China desde lo ocurrido con el brote de SARS hace 20 años. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Meta anunció que importantes redes de influencia extranjeras fueron eliminadas este año. En su informe trimestral, el gigante de las redes sociales afirma haber eliminado 5 redes chinas distintas. Se descubrió que las 5 se dirigían a audiencias extranjeras a través de cuentas falsas, y China era el país con más operaciones activas. Veamos los detalles. Meta señaló un cambio importante del ciclo electoral 2020 al actual, previo a las elecciones del año que viene. Entre 2017 y finales de 2020, la empresa eliminó 2 redes chinas. Ambas se centraban en audiencias de la región Asia-Pacífico, en comparación con las 5 redes más recientes, una de las cuales contaba con casi 5.000 cuentas falsas y se dirigía al público estadounidense. Un informe anterior de Meta señalaba que una campaña reciente estaba activa en todas las principales plataformas de redes sociales y en más de 50 sitios web. Las campañas aparecen mientras las tensiones entre Estados Unidos y China siguen siendo elevadas, y podrían reflejar el temor de Beijing a que Washington le corte el acceso a tecnologías y mercados de vanguardia. Washington acusa a China de cuestiones como el robo de propiedad intelectual, el espionaje y las violaciones de los derechos humanos. Un portavoz de la embajada china en Washington
negó tener conocimiento de la campaña en las plataformas de Meta. El diplomático estadounidense Henry Kissinger falleció el miércoles en su casa de Connecticut. Tenía 100 años. Entre los líderes mundiales que enviaron sus condolencias se encuentra el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. La muerte del exsecretario de Estado estadounidense también provocó luto en las redes sociales chinas. Veámoslo. Un profesor adjunto de una universidad china afirma que China no habría llegado a ser lo que es hoy en día sin Kissinger, más concretamente por sus esfuerzos para lograr la apertura de Washington a Beijing hace décadas. No digo que todos los chinos lo reconozcan, pero creo que los intelectuales sí saben que sin una distensión entre Estados Unidos y China y unas mejores relaciones, hasta finales de los 80, China no hubiese tenido el espacio internacional para crecer como lo hizo. Kissinger estaba en la cima de su carrera en la década de 1970, cuando se desempeñó como secretario de Estado. Participó en muchos acontecimientos mundiales en ese momento. Sus políticas con la Unión Soviética en la Guerra Fría, con Oriente Medio y la Guerra de Vietnam remodelaron el mapa político mundial. Además, fue el artífice del establecimiento de lazos diplomáticos entre Estados Unidos y China. Desde entonces visitó China en 100 ocasiones. El último viaje fue una repentina visita a Beijing a principios de este año. Se reunió con el líder chino Xi Jinping. A pesar de las fuertes tensiones entre Estados Unidos y China, Beijing calificó a Kissinger de viejo amigo del pueblo chino. El realismo de Kissinger fue muy importante, su pragmatismo. Significó ignorar la ideología del régimen o, en muchos sentidos, ser más tolerantes, y tratar de establecer una colaboración sobre esa base. Esto a la luz de que Kissinger dijo una vez: un país que exige la perfección moral en su política exterior no alcanzará ni la perfección ni la seguridad. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Continuando con la región Asia-Pacífico, tenemos noticias de Taiwán. La isla informó el jueves de más actividades militares chinas a su alrededor, lo que incluye simulacros con helicópteros, buques de guerra y aviones de combate. 11 de esos aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, una barrera no oficial entre los dos lados. Los simulacros se producen conforme se acercan las elecciones presidenciales en Taiwán, y las relaciones con China son un importante punto de discordia. Además de las preocupaciones militares, Google advierte ahora que Beijing está llevando a cabo una serie de ciberataques contra Taiwán. Un alto directivo de ingeniería de la División de Análisis de Amenazas de Google afirma que el gigante tecnológico observó un aumento masivo de ciberataques chinos contra Taiwán en los últimos 6 meses. Solo desde China más de un centenar de grupos tienen como objetivo el sector de la defensa, el gobierno y la industria privada de la isla. Dada la situación, la etiqueta de China como un enemigo de Occidente está creciendo. Una nueva encuesta estadounidense revela que más de la mitad de los estadounidenses considera a China como la mayor amenaza para el país. Eso por encima de Rusia e Irán, a pesar de las guerras en Israel y Ucrania. Casi el 80% de los estadounidenses ven a China como un enemigo, un aumento de más del 20% en comparación con 2018, antes de la pandemia. La mayoría de ellos también apoyan reforzar el ejército estadounidense para contrarrestar una posible invasión china sobre Taiwán. Entonces, ¿es inminente una invasión? ¿Qué piensan los líderes de Taiwán? En una entrevista concedida al New York Times, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, afirmó que China está demasiado abrumada para plantearse una invasión. Tsai Ing-wen afirmó que los dirigentes chinos se enfrentan actualmente a desafíos internos, por lo que no cree que Beijing esté planeando una gran invasión a Taiwán en estos momentos. Se refirió a los desafíos económicos, financieros y políticos internos de China,
así como a la presión internacional. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.